Antes de empezar la columna de Víctor, brevemente vamos a decir que hace el 1 de agosto es el Día de la Pachamama. Y el Día Mundial de la Alegría. Vengo con el tema de las efemérides de mi programa. Por eso los chistes que empezaste a hacer. Exactamente, que son malísimos. El que se va de Sevilla pierde su silla. Bien, muy bien. Viene acá mi amigo corrector literario. Bien, arrancamos con la columna habitual de nuestro amigo Víctor, que siempre es muy importante e interesante. ¿Qué nos traes hoy, Víctor? Quiero hacer una pequeñísima introducción sobre lo que pasó en el norte de África de 10 segundos o de 10 minutos. No lo sé, porque a veces la pasión te lleva por caminos impensados. Sí, señor. Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles en el norte de África. Los únicos que ya no son independizados como los anteriores. Todo el resto de África, los 54 países, hoy tienen su soberanía. ¿Qué quiere decir enclave? Enclave es un espacio en otro lugar, no alcanza el nivel de colonia, pero tiene autonomía, pero también dependencia. Mirá vos. España no son provincias de España, son enclaves. Bien. Pero un dato fundamental. Víctor, traducido pequeño, te corto. ¿Qué serían? ¿Ciudadanos de segunda? Sí, absolutamente. Son de segunda. Son de segunda. Porque tuvo que ir el rey. No sos ni en provincia, ni... Exactamente. Cuando te necesito sos español, cuando no... Bueno, si nos metemos en esas profundidades está la República Saharaui, que España prometió devolvérsela en el 75 con la muerte de Franco. Y eso hoy pertenece a Marruecos. Ajá. Si nos ponemos a hablar de Marruecos, Marruecos tiene el muro más gigantesco de la humanidad. 270 kilómetros con 100.000 hombres cuidándolo todo el tiempo. Por la República Saharaui. Ahora. Cuestión de honor. Claro. La película Cuestión de Honor. Cuestión de honor, sí. Cuando vos de pronto, por un conflicto entre Marruecos y España, abrís la frontera, y esa frontera cuando la abrís, 40.000 personas van a Ceuta, que tiene 80.000 habitantes. ¿Podemos imaginar? Eso le venía diciendo a ellos en el auto. ¿Podemos imaginar lo que son no digo una invasión porque yo estoy absolutamente a favor de que el hombre puede estar y la mujer donde quieran y cuando quieran, pero también es cierto que si ese lugar tiene 80.000 habitantes, si ingresan 40.000 personas migrantes, no hay puta forma de sostener esa situación. En un día te está llegando el 50% de tu población. Claro, te quedás sin pan, te quedás sin alimentos, te quedás sin todo. Sin vivienda. Claro, y la gran pregunta es, ¿por qué todos miran para otro lado? Si España pertenece a la OTAN, en este caso no hubiera sido importante, porque todo esto se sabía, de que eso iba a pasar. Estuvo frenado quizás por el Mundial, ¿no? Por muchas razones. Hubiera sido demasiado problemático que esto pasara. Sí, y en el 21 pasó lo mismo. Es decir, no es la primera vez que el conflicto marroquí-español trasciende en la que vos abrís las fronteras y van como locos. Pero ¿sabés qué pienso también? Que esto necesita mayor análisis. Tenemos un primer impacto, una primera visión, pero hay que meterse en las profundidades de qué hay detrás de todo esto. Siempre hay algo. Ahora vos ves las caras de las personas que llegan y es como el gol que hizo España en el Mundial. Euforia, alegría, como que llegué al paraíso, que no es por supuesto el paraíso. Pensá ¿de dónde vienen ellos? Pensá que si alguien deja su casa, o no su casa, su lugar, porque ya no es su casa, y nada entre 3 y 5 kilómetros para llegar a otro lugar, y solamente a veces tenés una balsa que es precaria o una goma inflable, en la situación que tenés que vivir. Totalmente, claro. En el drama que tenés que vivir. Hasta ahora murieron 34. Seguramente cuando hoy mire las noticias deben ser muchísimo más. Sí, seguramente. Incluso estaban... Por eso digo que los análisis no se pueden... Esto es simplemente una pasada por eso, porque no te olvides que esto que está pasando ahí se puede repetir en otros lugares. Víctor, te invito a que vayamos directamente al material que traes, porque va para largo y no alcanza el tiempo. 10 minutos va a dar bárbaro lo que traje. Dale. Te lo garantizo. Dale. Eso. Bueno, hablemos de la noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos tiene un antecedente histórico que es 1918, que es Córdoba, que es la reforma universitaria, que es un hecho que realmente enorgullece a los radicales, y tiene
por eso traje este texto, tiene un pequeño fragmento que me dio a mí la sensación de que jamás uno lo debería olvidar. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por su nombre o por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos que equivocarnos no importa. La resonancia del corazón nos advierte. Estamos pisando sobre la revolución. Estamos viviendo la hora americana. Tal es así que esta reforma universitaria abarca desde México hasta Chile, porque en ningún otro lugar se daban las condiciones de una universidad libre, laica y gratuita. ¿Sabes por qué pisamos ese lugar? Porque en definitiva lo que pasa en el 66 es el hecho de que Onganía, después de haber derrocado a Ilía, que no lo defendieron ni las palomas, ¿qué le pasó? Quiso mantener la soberanía de la Argentina. ¿Cuántas veces pasó en la historia argentina esto que estamos hablando? ¿Cuántas veces gobiernos verdaderamente revolucionarios o progresistas, ya revolucionario me parece que da grande, pero ponele progresistas, quisieron cambiar parte de la historia y terminan como terminó Cristina? Porque en definitiva la consecuencia del gobierno de Cristina es la cárcel. Claro. Pero eso solamente lo ves con una óptica a través del tiempo. ¿Qué se acuerdan del 66? Solo estábamos charlando con vos. A ver. No, yo es el año que nací, que te digo. Bueno, pero vos te acordás de los Beatles, de la guerra de Vietnam, pasó sí, la guerra de Corea. Lo leí todo eso. Es lo que hablamos, sí. Porque es lo que hablamos al principio. Pero lo son 20 años de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo viviste, porque hay una consecuencia después de eso, que uno la vivió. Y eso es fundamental. Bueno, ¿qué pasó? 320 profesores universitarios fueron encarcelados de distintas disciplinas, científicos y mentores de lo que realmente fue una fuga de cerebros. ¿Cuánto cuesta formar a un científico? ¿Cuánto es el tiempo que necesita un científico para ser verdaderamente científico? Es una gran palabra esa. Y esa fuga de cerebros se produce hoy. Por eso siempre creo, y ya lo habíamos hablado antes, de que siempre el pasado funciona si lo relacionás o vinculás con el presente. Ayer 400 científicos del CONICET quedaron cesantes. Vinculás, igual. Y la CONEA, que es la Comisión de Energía Atómica, también está sufriendo una poda fenomenal. Y la poda no es solamente económica, es una poda científica. Si a vos no te dan los elementos indispensables para llevar adelante esto, no lo puedo hacer. Y una pregunta a los tres, si quieren. ¿Por qué tanto silencio de parte nuestra? No digo de parte de los dirigentes, de parte nuestra. Porque somos un pueblo panza llena. ¿Te parece? Sí. Sí, eso es un debate que hemos tenido acá históricamente entre los tres. Yo parto de la base de que cuando vos tenés un pueblo en general que no es distinto a otros pueblos, que tiene lo mínimo para sobrevivir, no debate, no le importa nada, porque vos tenés un sector de la población muy grande, para mi modo de ver, que no entra en la lógica de la grieta tradicional que nos imponen los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés, como decía Pablo hoy en el debate previo, gente que ahora está representada por un engendro que lo está gobernando, que perdía siempre todas las discusiones políticas y ahora logró ser representado por esta cosa que nos gobierna, que está haciendo desastre, que vamos a ver la herencia que deja, y que esa gente come todos los días. Porque ¿Seguro? Vos salís mal, No, porque comer no es las 4 comidas. No. Eso sería lo ideal. Digo seguro porque uno que convive en lugares marginales, sí, eso de comer todos los días. Esos lugares marginales no son una mayoría que cambian el perímetro político a la hora del voto. Uh-huh. Hoy estaba viendo, antes de venir acá, unas encuestas que veo de estos canales así parecidos a nosotros de streaming, que salen a la calle a tantear a la gente a ver quién votaría, y de 10 personas vos tenés 5 que van a votar a este gobierno de nuevo. Sí, señor. Entonces, cuando vos tenés esa proyección a 2 años y medio de un gobierno de un engendro, de un anticristo, como yo lo denomino, entonces vos tenés, hay que analizar otras cosas, no alcanza lo ideológico, ni la historia, ni todo lo que hemos pasado, porque en la época de Onganía,
hicieron todo lo que vos describiste, y hubo una gran parte del pueblo que lo aceptó pacíficamente. Entonces vos tenés eso, y eso es histórico en la lógica argentina. Vos tenés la lógica del péndulo, y vos tenés una tercera posición que no le importa nada de nada. Mientras come todos los días, tiene el autito, se van de vacaciones, tiene un laburo de morondanga, o si no tiene laburo, tratan de recomponerse y lo logran. Entonces vos, ante esa gente que decide a la hora de votar, porque yendo a votar o no yendo a votar legitiman cualquier elección, que es lo que pasó en las últimas 3 elecciones, vos tenés 12 millones, de los 37 millones de personas que pueden votar, 12 millones no fueron a votar. Y la mayoría. Una parte importante. Te puedo corregir en algo para terminar esto con 2 cosas chiquitas, así ustedes se quedan con su tiempo. ¿Lo de la democracia lo podríamos discutir algún día? Sí. ¿Podríamos? No. ¿Podríamos discutir en serio si el sistema democrático que de alguna manera nosotros decimos que nos representa, ¿lo podemos discutir? Sí. Pero discutir en serio. De todas maneras, disculpa que te interrumpa, fue debate público cuando asumió Macri. Si fue debate público. Moró habló de la calidad democrática. Sí, de la calidad democrática que en definitiva logramos y terminamos con este engendro. Digo, ¿algo va a cambiar mañana por más que el gobierno sea absolutamente opuesto al actual? ¿Reestructurar o modificar todas las leyes que hasta ahora se aplicaron va a ser tan fácil o nos va a llevar una generación? La o ley media. de financiera está de la época de Martínez Díaz, no se cambió. Lo sé, exacto. Hay cosas que no cambian. Exacto. Bueno, déjeme que le muestre Dale, en 2 minutos cómo dale. fue verdaderamente... Te invadimos tu espacio. No, para mí es un placer, compañero. No, eso de la soledad no es para mí. A mediados de 1966, la moral cristiana y conservadora de la Revolución Argentina impregna todos los ámbitos de la vida pública del país. La policía se dedica con esmero a echar a las parejas de las plazas, a clausurar locales nocturnos y a perseguir a los varones con pelo largo y a las chicas con minifalda. Desde un primer momento, la universidad pública rechaza estas prácticas de la dictadura y se lanza de lleno a la lucha política. Los estudiantes presentan resistencia con marchas, actos y asambleas. Desde el ámbito académico se multiplican las declaraciones contra el régimen y los jóvenes salen a la calle a transmitir ese mensaje. Esta actitud crítica irrita al gobierno, que considera las manifestaciones políticas como una práctica de gimnasia subversiva. Es por ello que un decreto presidencial ordena la intervención de las universidades nacionales. Inmediatamente los alumnos y profesores de la Universidad de Buenos Aires se reúnen en asambleas masivas y deciden tomar los edificios de varias facultades para defender la autonomía universitaria. La noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero 2 hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la Noche de los Bastones Largos, fue y sigue siendo irreparable. Muy bien. Y para terminar, creo que este video es tan claro que no necesita aclarar. No, está perfecto. El canal Encuentro sigue siendo para mí una referencia obligada cuando uno quiere saber algo. Totalmente. de acuerdo. Totalmente. Y hay una canción que seguramente todos recordarán que quizás próximamente sea lo que nuclea al pueblo argentino para salir a pelear
por esto que dijimos que todavía no pelea, que es la marcha de la bronca. Los dejo con la marcha de la bronca y nos encontramos el sábado próximo. La próxima sábado el debate va a ser Definamos Pueblo. No, ¿cómo no? Porque hay muchas clases de pueblos en Argentina. Pongamos pueblo y gente, que son dos cosas bien diferentes. Es tema de debatir. Democracia, pueblo y gente, tenemos para joder, muchachos. Sí. Vamos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Cuando ríen satisfechos al haber comparado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca porque a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las